conceptos y modelos directrices de buceo en la Deep Web, anonimato o anonimización. Alude a la factibilidad de poder ocultar la propia identidad libremente y dentro de un entorno jurídico legal de confianza recíproca. Pero determinados acaecimientos y transgresiones han ocasionado una limitación del anonimato cuando éste excede el imperio de la ley al confundir privacidad legítima con intimidad malhechora para entablar relaciones o negocios clandestinos. Criptocracia profunda. Para poder preservar la privacidad contra intrusiones y espionaje estatal, se requiere blindar cada IP transacción y detalles de websites con un eficaz sistema de cifrado que garantice la privacidad del cibernegociante. En la actualidad está surgiendo una nueva generación de criptógrafos que operan según pertenencia e intereses. Están los criptógrafos oficiales que trabajan para el gobierno o para agencias de inteligencia y espionaje, y están los criptógrafos insurgentes, hackers o crackers, cyberpunks o rompecódigos, que se ocupan de hostigar, desvelar o contrarrestar el sistema de espionaje. Los secretos y las actividades de desinformación diseñados, desarrollados y ejecutados por el nuevo statu quo cibernáutico de las corporaciones de élite gubernamentales. Información profunda privilegiada no detectable. Existen cibermagnates y ciberusuarios super VIP que gozan de la prerrogativa encubierta de hacerse con información que transgrede las reglas del juego político, económico-financiero y hasta militar, al anticiparse o al escamotear prematuramente cualquier forma de tráfico ilegal, como puede ser la compra y venta de secretos de Estado o de información privilegiada bursátil o de mercado. No fiscalización. Refugio como evasión fiscal, artificio o ardid de transsustracción y o deslocalización de Internet profunda que, incluso, permitiría y facilitaría efectuar transacciones con firmas de ultramar en las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Panamá Papers, Andorra, Islas Caimán, Delaware, Nevada, Suiza, Seychelles, entre otros destinos, paraísos fiscales, donde operan las denominadas sociedades offshore. Alienación. La alienación propia de la Deep Web es como un fenómeno encubierto de contraidentidad, despersonalización y no individualidad por hetero o alteroconcientización, que es ocasionado por la astronómica cantidad de datos innecesarios, conocimientos triviales e información superflua de las telecomunicaciones profundas al enfocar la atención en las manifestaciones que nos ofrecen los dispositivos ciberelectrónicos y cibernucleicos que dominan, controlan y rodean toda nuestra existencia cotidiana. La psicología especializada de redes sociales sumergidas y de casos de ciberdeppers grupales, cibernautas expertos de la red profunda que bucean en los niveles webs más abismales, hoy tendrá que afrontar, y cada vez más, aquellos desafíos complejos y contingencias múltiples a la hora de abordar cada peligro, desconcierto, amenaza y vulnerabilidad que las generaciones del futuro padecerán como parte de las patologías provocadas por la ciberdependencia. En la Deep Web también proliferan las ocultas cofradías netocráticas, las cuales detentan una supremacía tan enérgica como brutal en el ciberespacio profundo. Aunque esta supremacía se suscita en una gradación orgánica, pero nunca individualmente. Por un lado, se trata de una forma de nodos de élite sumidos en una adocracia, ausencia de burocracia y de jerarquías. Y, por el otro, se trata de nodos grupales que operan descentralizados. El caos alienante es tan intenso que no hay decisiones personales centralizadas, sino acciones y comportamientos gregarios o impersonales que, si bien son autónomos, solo deciden sobre sí mismos y jamás en un trato altruista con los demás integrantes. Únicamente interaccionan con su curso de acción, influjo o reputación y con su procedencia, conforme las pautas que enlazan no linealmente a la red profunda, al momento de formular acciones conjuntas. Incluso existen asesinos que merodean valiéndose de la red Tor. Jeff the Killer es un relato típico de creepypasta capaz de alienar a cualquier
cualquier incauto cibernauta. La temática y el tenor de las producciones creepypasta suelen ser catalogadas con el acrónimo de origen inglés NSFW, que significa no es seguro o apropiado para el trabajo, o su variante más comprensible, no propicio para oficio de entretenimiento, not safe, suitable for work. Estas 4 iniciales en inglés se usan en diversos sitios web a los efectos de prevenir a los eventuales cibervisitantes sobre qué contenidos no son aptos para ser observados debido a que, por lo común, se trata de material de extrema violencia. Degradante, con escenas de sexualidad explícita o contra natura, o que contiene escenas plagadas de crueldad extrema, pseudorealidad virtual y ciberrealidad paralela. Los fenómenos y criptómenos referentes a experiencias incógnitas dentro de la Deep Web suelen estar dominados por distractores, más simuladores para que los cibernautas sean capaces de advertir lo que hay detrás de la realidad virtual de Internet profunda. La clave aquí es jugar con nuestra sensibilidad, desviar y distorsionar nuestra lógica para que nos enfoquemos en cualquier cosa menos en aquello que de verdad deberíamos atender y percatarnos. Para ello, es necesario que nos intoxiquen con recursos imperceptibles, a la manera de temores exóticos o de enemigos, y así colmarnos de síndromes conspiranoicos. Al parecer, esto se ha venido desarrollando desde tiempos remotos con el ars moriendi medieval y el arte perturbador, los efectos especiales de horror, los distractores desinformativos y los simuladores tecnovirtuales relacionados con la Deep Web. Son herramientas muy eficaces en el sentido de construir ciberpoder y aún más para diseñar y producir suculentos mercados negros de las artes y del espectáculo. El asunto es crear una paranoia a gran escala, gigaparanoia o teraparanoia, como una forma de control planetario psicodinámico, donde el pánico y lo ilusorio contribuyan a provocar patologías de orden conspiranoico. La tecnoparanoia es el objetivo primordial. Perfiles sexodepredatorios e implementos cibercriminales SNAF vinculados a la web profunda. Se hará mención aquí de ejemplos, perfiles y fases para plasmar un video SNAF en Internet profunda, a efectos analíticos, descriptivos y de seguridad preventiva para familiares en riesgo cibernáutico. Pero estos no constituyen forma alguna de sugerencia o apología del caso. 1. La adicción ciberlúdica e incluso la pasión patológica transadictiva por alcanzar un modo de arte necrófilo y lucrativo son los móviles más frecuentes de los crímenes a través de la red profunda. En general, a los victimarios que producen filmes SNAF les urge conseguir una clientela exigente, variada y masiva, por lo cual se inician con varias categorías de motivos que en el mundo policial se denominan móviles: oportunidades, habilidades, recursos y señuelos necesarios para que existan ocasiones de captar, cautivar persuasivamente y eliminar a las víctimas que han sido contactadas a través de las redes sociales. Estos ciberpsicópatas se inician con alguna forma de hedonismo cultural o acuden a las patologías parafílicas: necrofilia, necropedofilia, enclitofilia, atracción femenina hacia el réprobo, en especial si este es famoso o VIP, y bristofilia, escopofilia, voyeurismo, y apodisofilia, exhibicionismo. Y también se valen de alguna forma de dominación depredadora, tanto psíquica como física, como los casos de ciberbullying, hostigamiento o intimidación a través de las redes virtuales, ciberharassment, acoso por seducción a través de Facebook o de otro entorno de red social, el ciberstalking, acecho mediante tecnología dígito virtual, y el ciberkidnapping, ciber-e-hacking, rapto o abducción con entorno cibernáutico, ya sea complejo o mediante secuestros express, valiéndose de dispositivos electrónicos en red, desvíos de pasajes aéreos, de desapariciones con abducción turística acudiendo a manipulaciones operativas contra el tráfico aéreo oficial, organizaciones de secuestros entramados en complicidad con cibercriminales infiltrados en las redes sociales, recurriendo a cibercafés, PC domésticas, tablets, notebooks, smartphones, etc. Por cierto, una anomalía psicopatogénica que sobrepase en mucho a cualquier patrón neurotípico suele conducir a una psicopatía compleja donde determinados estímulos, como aquel
el que es producto de la pornoestesia, rango de sensibilidad ante la prostitución o interacción empática a prostituirse en un antro, asociada con la hiperalgesia, gran sensibilidad al dolor, llegaría a un grado tal de riesgo capaz de ocasionar estragos, donde los secuestros con fines de tráfico lucrativo, pornográfico y las desapariciones con indicios necroparafílicos pueden estar asociadas y hasta confundir a los criminólogos y a los criminalistas. Detrás de una adicción morbosa, penalmente reincidente, suelen existir negocios corporativos muy lucrativos. Para los magnates del cibercrimen organizado no hay nada mejor que un intermediario carente de frenos inhibitorios, capaz de proveerles espectáculos y materiales sadomasoquistas que incluyan un perturbador desenlace mortal. Por muy absurdo que parezca, ciertas tipologías de psicopatías traslucen altas dosis de inteligencia para incrementar la crueldad como subcultura, el enfoque del dolor extremo y de la impotencia intensiva, aplicados contra la víctima, debe estar conferida por una estética de la repulsión. El ciberdepredador empieza por buscar información exhaustiva acerca de la víctima y, acto continuo, concibe su macabra táctica del engaño meticuloso y gradual, porque necesita fascinar a su presa con tiempo y paciencia, sumado el factor sorpresa. Los cibercriminales de alta performance suelen contar con un arsenal tecnológico avanzado, laboratorio de pruebas y equipamiento para operaciones ejecutivas, más un kit de violaciones, un kit de secuestros virtuales o un kit de secuestros cyber-snuff, conteniendo el clásico manual Hitman para asesinos organizados, Hitman Pro o el manual del perfecto asesino de Red Feral, señuelos de atracción, golosinas, CD de música o un DVD, un muñequito de modo infantil o puberal, entradas de cine, disfraces y sistemas de camuflajes para engaños múltiples, dinero en efectivo como carnada, entre muchos otros, cordeles de amarre con inventario de nudos marineros y sogas rituales, o sirgas místicas del tipo subcultura BDSM, en los casos de víctimas adolescentes y jóvenes, esposas de acero, precintos plásticos de seguridad, cinta adhesiva de embalaje para improvisar mordazas e inmovilizadores ergonómicos, preservativos, jeringas, agujas intramusculares o endovenosas para inocular succinicolina, curare o tetrodotoxina, en paralelo con el suministro de solución salina y adrenalina para evitar desmayos, otorgando así plena conciencia del dolor extremo, dispositivos enervantes o soporíferos para ingestas o inyecciones forzadas de Valium, intimación más sumisión a partir de inhalaciones abusivas con hidrato de cloral, cloroformo o eteretílico, para anestesiar, inmovilizar a la víctima y facilitar así todo el proceso criminal, además del uso de narcolépticos y barbitúricos multiusos, lupa, puntero láser, brújula, algodón y gasas, mechero o encendedor, linterna y cerillos, binoculares, mini videocámara digital portátil, instrumental quirúrgico, llaves matrices y ganzúas, faltriqueras multipropósito, taser, náser, láser olfativo de alta performance para seguimientos de víctimas, kit pack de torturas avanzadas, ultra BESMN, una daga táctica o un cuchillo de monte, de caza o de campaña, con su respectiva vaina o incluso una pistola semiautomática generalmente en calibre 9 mm para Velum, .45 ACP o .380 ACP, ácido sulfúrico o nítrico, entre otros artilugios según el perfil del ciberasesino. 2. Necrofilia y canibalismo necrofágico, necrolagnia, tanatofilia, algolagnia snuff, hipoxifilia, necroparafilia, necropaidofilia en relación con la pornoestesia y la hiperalgesia indican el tipo de perfil del cibercriminal sexópata que por lo general filma su contenido en un solo plano secuencia para asegurar y garantizar el realismo de su cruda, brutal y tenebrosa obra. El proceso de peligrosidad creciente del depredador internautico se inicia con sondeos de grooming, ganarse la amistad, y mobbing, acoso ciberlaboral o sexting, envíos con contenido sexual. 3. Coartadas, talentos X y capacidades histriónicas para encubrir el hecho consumado son los condimentos más oportunos de un sexópata de alta peligrosidad. Son los modos de lograr la máxima impunidad y los más eficaces salvoconductos para plasmar un tipo de necropatía psicopática compatible
coincide con la pornoestética criminal. La necropatía es la atracción obsesiva o morbosa hacia la extinción de la vida, tumefacciones somáticas o torturas letales, como el martirio o el sacrificio seguido de muerte. Los filmes snuff se han constituido desde los años 70 en el recurso más idóneo para dar rienda suelta a una abominable necropatía creepy con fines comerciales dentro del séptimo arte y actualmente dentro del mundo del espectáculo de la Deep Web. Esta impunidad para poder moverse clandestinamente desde el anonimato es hoy objeto de investigación y de una enorme preocupación, no solo para el universo sociocultural y jurídico penal, sino también para el ámbito específico de la ciencia forense. Interpol, el FBI, Europol, UNICEF, entre otras importantes entidades de protección de alcance internacional, tienen un desafío descomunal frente a las amenazas del sexopoder como fenómeno extremadamente preocupante dentro del complejo esquema de la emergente inseguridad cotidiana extrafamiliar que afecta a la vida de millones de seres humanos. Es de imaginarse que, si la categoría snuff continúa incrementándose, se llegará al colmo de que se filmen asesinatos con alta definición o con calidad 3D, en caso de que evolucione la experimentación de la pornoestesia criminal. Con frecuencia, los depredadores de Internet profunda suelen tener archivado un diario virtual donde registran datos clave de sus criminales obsesiones. La propia inercia de sus obsesas intenciones suele aparecer entre líneas en diarios íntimos que guardan con celo extremo. El cibercriminal snuff concibe la ficción de sus deseos como un proyectista, valiéndose de un diseño donde necesita intensificar y ampliar su realidad obsesivamente bosquejada, reproduciendo la idea substancial, o si no, tradicional, del infierno. Repetición a modo de ciclo eterno, aunque evolutivo y amplificado a la enésima potencia en lo concerniente al dolor físico, al desasosiego psíquico y al tenebroso instinto del automatismo propio de la proclividad homicida, inercia mecánica y dinámica del impulso asesino. Una secuencia adictiva de imágenes irresistibles hasta extremos inconcebibles, el ímpetu de la adrenalina y la carencia total de frenos inhibitorios estimulan poderosamente las tendencias homicidas. Esta trilogía de la incontingencia psicopática es uno de los fundamentos del patrón biodetonante criminal snuff. 4. Colección de piezas anatómicas o de objetos fetiches pertenecientes a la víctima. El arte de ocasionar lesiones corporales a modo de dibujos o bocetos algolácnicos, erotismo del dolor, es una forma de ritual necropático donde la víctima termina siendo la obra de arte como objeto del deseo obsesivo extremo por parte del asesino. Tal obra de arte pasa a conformar la colección del victimario según la etiología y el objeto de deseo pornográfico fúnebre de esta clase tétrica de artista. La funebria pornográfica es una secuencia del proceso necrofílico, dado que la compleja y enrevesada preparación del cadáver, con todos los tabúes que comporta el acto criminal en su totalidad, para exponerlo ritualmente y luego conservarlo, atesorarlo o sepultarlo, forman parte del ceremonial estético plástico. Tafonomía postpatibularia. Además, la manera de eludir toda evidencia de cargos suele aparecer sutilmente sugerida en Darknet. En cierto modo, la condenada ciencia del asesinato, la que tecnología, sondea exhaustivamente, ensaya, comprueba y profundiza acerca de los componentes artísticos del crimen, hasta conferirle a todo método y objetivo criminal un carácter epistemológico y científico. El depredador científico del snuff está dentro de la categoría tecnológica de esta clase de videos anti-hipocráticos y antihumanos, donde lo único que vale es el progreso profesional y tecnológico a escala experimental. Objetivo snufista o con variante creepypatista, distribución y comercialización del video en internet profunda. Todo gira en torno del pathos cibercriminal, ya que la apatía de esta clase de homicidas no tiene límites. Por lo general, toda esta anomalía se
origina a causa de una infancia sumida en una biosfera familiar palmariamente desestructurada, lo que antagoniza con la sana empatía y cohesión de una comunidad debidamente constituida. Las recámaras o habitáculos de tormento SNAF, o, de manera muy distinta, los platos de experiencias creepypasta que suelen aparecer en las imágenes de todo el submundo de la Deep Web, funcionan como una especie de imperio del dolor, donde amo y esclavo o esclava experimentan una situación brutal y sombría. Se trate del hiperrealismo SNAF o distintivamente del neosurrealismo creepypasta. Posesión del objeto deseado, control total, liberación de adrenalina, frenesí ante la impotencia de la presa, denigración como detonante de la excitación por experimentar poder o clímax por reducir a la víctima a una situación límite extrema, son cuestiones referidas a la pasión por autoconvencerse del propio poder de intimidación, además del deleite por suprimir a sus víctimas como criaturas insufladas naturalmente con vitalidad, considerándolas meros objetos de deseo y placer para obliterarlas en el instante que su capricho así lo decida. Los aposentos de desolación SNAF o las salas de tormento creepypasta funcionan conforme la idea tradicional de lo peor del infierno. No hay salvación, no hay esperanza, no hay lenidad y no hay vuelta atrás. Esto es, lisa y llanamente, experimentar lo más execrable. Todo señuelo es válido para los ciberasesinos adinerados que cuentan con toda una estructura de mercadeo SNAF o creepypasta en lo más oculto de las redes sociales profundas. El ciberasesino de inagotable caudal financiero se vale de su computadora, se suele blindar privadamente merced al anonimato profundo y no solo se siente amo y señor de sus potenciales víctimas, sino que también siente una extraña sensación de intimidad idílicamente propia del submundo de sexo necro anarcomercado, autoproclamándose como un ser superior de una casta excepcional de la ciberelite que lo circunda. Esta clase exorbitantemente adinerada de sexópatas ultranarcisistas y tácitamente sociopáticos vive de una manera lujosa y casi solitaria en una realidad muy remota de la realidad habitual, pero hay que puntualizar que para esta clase de ciberasesinos cobardemente anonimizados, su asqueroso submundo es en verdad un universo paradójicamente atractivo, un universo de profusa atrocidad estética como expresión de lo más apetecible del deseo obsesivo y o adictivo por alcanzar el clímax tecno-orgásmico, es decir, el asesinato metódico fundado en justificaciones pseudoéticas y en pretextos pseudocientíficos o pseudoepistemológicos en lo que atañe al éxtasis orgásmico que hace centro en la dualidad conocida como tiranía o sometimiento de la víctima violada hasta la muerte y, a veces, ofrendada post-mortem cuando la necroparafilia es el objetivo primordial. Por esto y por muchas cosas más, tal faceta muy típica de las sociedades sexópatas de ciberelite es algo que supera por mucho lo más calificado y estándar de la subcultura BDSM. No confundirla ni con snuff ni con creepypasta. Pasando del criterio limitado de crueldad erótica de dominatrix al criterio letal de executrix, BESMN, confundidos en ciertas ocasiones con la hipersexualidad anarcocapitalista. Hay, además, distinciones muy técnicas entre la necroparafilia y la tanatoparafilia, que divergen entre aspectos del arte criminológeno, ultraviolento y de funebria sexoatávica o psicopatofilia sociocultural, ya fuere explícita o reprimida, donde se dan cita otras anomalías del campo de la psiquiatría forense audiovisual y deepwebiana, astenolagnia, autasesinofilia, biastofilia, mimeticofilia, nepiofilia, somnofilia, teleofilia, necrozoofilia, etc. A través de la historia, sin omitir los grandes errores y grandes aciertos en cada respectiva época, pueden mencionarse antecesores y pioneros de la investigación psicopatológica. A través de la historia, sin omitir
describir los grandes errores y grandes aciertos en cada respectiva época, pueden mencionarse antecesores y pioneros de la investigación psicopatológica, como Zófiro, fisonomista localizado en Atenas durante la Edad Antigua, cuya cronología exacta es desconocida; Giovanni Battista della Porta, 1535-1616; Paul Sakias, 1584-1659; Johann Caspar Lavater, 1741-1801; Franz Joseph Gall, 1758-1828; James Gowles Pritchard, 1786-1848; Adolphe Quetelet, 1796-1874; André Michel Guerry, 1802-1866; Henry Legrand du Sol, 1830-1886; Henry Maudsley, 1835-1918; César Lombroso, 1835-1909. Los que incursionaron desde la fase precriminológica a la fase protocriminológica, cuando aún la criminología o la psiquiatría forense no se revelaban con el estatus oficial de ciencias sistemáticamente especializadas, tal como el advenimiento de los postulados de Richard von Krafft-Ebing, 1840-1902, y de Alexandre Lacassagne, 1843-1924, entre otros ejemplos subsiguientes. El criterio psiquiátrico forense que hace referencia al trastorno sádico de la personalidad, TSP, puede ser sucintamente comprendido a través de las siguientes líneas. La dinámica del TSP, trastorno sádico de personalidad asociado a psicopatía, suele iniciarse mediante el encanto superficial hacia la víctima en una primera fase, a la que progresivamente irá introduciendo en formas leves y aparentemente lúdicas o estimulantes de sadomasoquismo, hasta que consiga normalizar o acostumbrar dichas prácticas en la mente y usos de la víctima, aumentando progresivamente el umbral de exigencias en las prácticas. Junto con el aislamiento del entorno, irá desatando lazos con gente próxima que puedan socorrerla o darle soporte emocional en este proceso de despersonalización persuasiva, hasta una fase final cruel y de dominio absoluto sobre ella, incluso lesionándola hasta la muerte. La fantasía homicida se asocia a patrones perversos de conducta y posee un fuerte componente visual asociado a ideas de dominación, venganza, control y vejaciones sexuales, y un esquema cognitivo atribucional externo, de aislamiento y hostilidad extrema, y contacto interpersonal antisocial. Las conductas están fuertemente androgenizadas según los estándares sociales al uso, en su grado extremo, obviamente. Ángel Cuquerella, Fuentes, Asesinos en serie, clasificación y aspectos médicos forenses, Barcelona, IMLC, Centro de Estudios Jurídicos, Ministerio de Justicia, Gobierno de España, 2004. Lo expuesto suele acontecer con suma frecuencia en referencia a la intensidad dramática del fuerte e instintivo componente visual, puesto por los ciberasesinos del tipo snuff o creepypasta. El caso de la dupla criminal Henry Lee Lucas, 1936-2001, y Otis Elwood Toole, 1947-1996, proveyó ideas y recursos novedosos de contenidos snuff, que luego fueron rescatados, digitalizados y acogidos por la Deep Web. Estos sujetos se dedicaban a cometer asesinatos seriales de la manera más ominosa. Ambos sujetos estaban conferidos de una personalidad civilina, ya que en apariencia se mostraban muy afables y empáticos con la gente, aun cuando carecían de pulcritud y hacían gala de una excéntrica apariencia, al grado de provocar inicialmente una fascinación surrealista en quienes se topaban con estos tipos. Henry y Otis habían padecido una infancia tan cerril como disfuncional.
Henry solía satisfacerse recurriendo a la zoofilia en plena pubertad, valiéndose de los animales domésticos que encontraba en lugares aislados y casi inhóspitos que frecuentaba. Estuvo confinado en algunos lugares de reclusión psiquiátrica y también en centros penales debido a delitos menores. Siendo un joven veinteañero, de regreso a su casa, luego de quedar en libertad, degolló a su madre tras una reyerta completamente descontrolada. Como la vida natural y corriente le aburría, se entretenía cometiendo abusos y atrocidades de toda clase. Su aguzado sadismo y sus aberraciones sexuales prácticamente no tenían límites. Luego de unos aparentes intentos de rehabilitación tras ser insólitamente dejado en libertad, quiso rehacer su vida y tener una familia. Cuando encontró una mujer con 2 hijas que le dieron el afecto que él pretendía, no tuvo mejor idea que abusar de las 2 niñas, menores de edad, mientras la madre se encontraba trabajando fuera del hogar. Tales descarríos no eran tan satisfactorios como a él le apetecía, por lo cual se fue de aquel hogar y se consagró a vagabundear a través de un itinerario en automóvil, recorriendo el sudeste y centro-sur de los Estados Unidos, hasta que, en una de sus paradas en el estado de Florida, Henry conoció a Otis Toole, con el que trabó inmediatamente amistad y pasó a ser su pareja sexual. Henry era de constitución corporal mediocre, ni fuerte ni débil, pero estaba conferido de un coeficiente intelectual nada despreciable. En cambio, Otis tenía la suficiente fortaleza física para agredir a quien quisiera, pero mentalmente era casi un inepto, lo cual servía como extraña compensación entre ambos sujetos. Henry, por lo que se sostiene, era presa de un trastorno sádico de personalidad inscrito en el marco de una manifiesta psicopatía con tendencias auto- y heterodestructivas. Además de presentar anomalías parafílicas por demás feroces. Le excitaba matar por asfixia, acuchillaba, era proclive a la necrofilia, pues siempre al sexo lo había vinculado con el acto de asesinar, y le cautivaba matar animales después de violarlos o copular con mujeres de enormes ojos, una extraña forma de oculofilia, y que ellas tuviesen pechos turgentes y de buen tamaño, fetichismo de orígenes prehistóricos como atracción desmesurada por los pechos femeninos prominentes orientada a la mastofilia. Cuando la insatisfacción del acto sexual le sorprendía, acababa matando a la mujer que había escogido para obtener placer extremo. Por su parte, Otis había sido abusado por su hermana durante su pubertad y desarrolló una intensa proclividad al travestismo porque le fascinaba jugar con la suplantación de la sexualidad. También tenía obsesión por las armas de fuego y despreciaba esgrimir armas blancas porque creía que con un cortaplumas o con un cuchillo experimentaba la sensación de que eran objetos fríos y deserotizantes. Sentía que, con estos utensilios, quedaba en inferioridad de condiciones frente a un rival fornido o a una potencial víctima difícil. Por otro lado, se sumaba su adicción por la felación. Asimismo, era afecto a la piromanía, lo cual lo excitaba sexualmente hasta el colmo de que durante uno de tantos incendios que provocó junto con la ayuda cómplice de su amigo, ambos repararon en un anciano que se estaba quemando vivo, ante lo cual Otis se excitó de tal modo que comenzó a masturbarse frente a ese dantesco espectáculo. También era adicto a la antropofagia, y con Henry llegó a consumar una cantidad indefinida de descuartizamientos y mutilaciones, arrojando los segmentos cadavéricos y trozos anatómicos en diversos sitios, algo que complicaba las tareas policiales y forenses, porque además los asesinos solían modificar su modus operandi como, por ejemplo, nunca matar 2 veces en una misma localidad, tal para cual. Eran la pareja dispareja perfectamente complementada para cumplir sus atrocidades. A diferencia de Henry, a Otis no le desagradaba trabajar y tener determinadas obligaciones, mientras pudiese perpetrar sus macabros actos por la noche. Un error consumado por Lee Lucas en agosto de 1982 selló el destino de este, al acuchillar a la sobrina
adolescente de Otis, Frieda Lorraine Powell, apodada Becky, que se había enamorado del propio Henry, tal vez por padecer de un leve retraso mental o por algún indicio de hibristofolia, propensión morbosa que experimentan aquellas mujeres que se sienten cautivadas por los homicidas violentos. No confundir con eclitofilia, que es la fascinación femenina por los criminales célebres, populares o VIP. Habida cuenta de que ella sabía que Henry era un asesino. En el culmen de la necrofilia, acto continuo, él se procuró el mejor sexo con el cadáver de la muchachita. Henry y Otis se consumaron como asesinos seriales itinerantes y el prolífico historial de crímenes reincidentes de ambos fue de tal magnitud que es muy probable que diera pie varios años después para producir cantidades de contenidos videográficos snuff y creepypasta para reproducirlos en la Deep Web. Como un aditivo agravante de esos monstruosos homicidios, Henry y Otis se inculparon de haber cometido actos sacrílegos mediante el placer de consumar holocaustos caníbales morbosamente enaltecidos con actos de fetichismo demoníaco consistentes en raptar niños, usarlos para realizar horrendos placeres pedófilos y, si se daba la ocasión, explotarlos para rodar filmes snuff. Desafortunadamente, estas incalificables atrocidades no pudieron ser probadas ni por la policía ni por los peritos forenses, puesto que no encontraron evidencias materiales de tal secta satánica para que fuese admitido como sistema místico criminal instituido por ser punible dentro de un marco penal orgánico. Hay que aclarar que Creepypasta es como una especie de ciberalmacén que parece acopiar contenidos horripilantes, pero que a menudo se juzga oficialmente como una farsa. Según se sospecha, la gran mayoría de los contenidos Creepypasta son parte de un diseño psicotáctico de inteligencia perturbacional, que también sirvan a la inteligencia de rumores para exponer imágenes o secuencias correspondientes a un tipo de industria modal contraestética conocida como arte perturbador, donde la mayoría de los modelos creepy exhibidos no son casos reales. Muchas de sus imágenes están teñidas por un falso realismo infraespiritual o paranormal, aunque al parecer, desde luego, no siempre se trata de un fraude en lo que atañe al creepypasta, lo cual significa que en algunos otros casos la realidad supera a la ficción. Ahora bien, ¿es acaso hipotética o realmente posible que alguna cantidad estadística de niños y personas desaparecidas forme parte de los perturbadores contenidos de la Deep Web más Darknet? Sí, se cree es probable. Lo más cruel de todo esto es que cualquier sujeto muy desquiciado del planeta puede diseñar un sitio web y meterlo en la Darknet con un simple protocolo y, además, de pasada comercializarlo para procurarse réditos. Empero, según se afirma en un enlace online de YouTube, existe un protocolo titulado The Robots.txt o The Robots Exclusion Protocol, el cual hace que los web crawlers, bots o arañas web inspeccionen sistemática y automatizadamente si el sitio tiene un usuario y un password para así evitar que tal espacio virtual goce o no de anti-indexación, es decir, para distinguir qué indizar y qué no indizar. Los web crawlers a menudo son bots, es decir, softwares conferidos con atributos de un autómata o androide que simulan el comportamiento de un ser humano. Así, la Undernet o Internet sumergida es la dimensión de entretenimiento de hackers, crackers o cibercriminales, y por tal razón no es en lo más mínimo recomendable el acceder a esa profundidad. El mero hecho de ingresar a la Deep Web significa exponerse ante los ciberdemonios de los báratros virtuales, a que troleen contenidos íntimos, a que hackeen archivos privados atesorados en la computadora personal,
a que vulneren con virus los softwares instalados y hasta que se padezcan amenazas contra la integridad personal. Meterse en la Deep Web es decidirse a correr un muy grave peligro, ya que, además, hay que estar blindado con una gran experiencia técnico-científica para poder acceder a la Undernet de un modo completamente confiable o exento de todo riesgo. Así pues, el ciberterrorismo más el hiperterrorismo online, por ejemplo, el caso ultra yihadista del cibercalifato unido, como nueva modalidad de violencia intimidatoria e inteligencia genocida, ha sido capaz de generar diversas situaciones de sabotaje electrónico, intimidación en las redes sociales, dislocación psicológica darknética, decepción internautica masiva, pseudodisuasión virtual interactiva, disrupción tecnológica, aniquilación social por conexión de los laberintos, disrupción tecnológica, aniquilación social por conexión en los laberintos prohibidos de network. Los ciberatentados pan-islámicos, pan-rusos y o putinistas, neo-stalinistas, ciberotanistas suelen ser muy sagazmente premeditados, urdidos, organizados, consumados y divulgados vía Deep Web. Es lo que hay en avanzado progreso y, por tal razón, alguien tiene que encontrar alguna solución, salvación o salida en caso que aún no sea demasiado tarde.